Muchísimas bendiciones para todos. Gracias al Señor por una nueva oportunidad. No me cansaré de darle gracias a Dios, también a ustedes, pero primeramente al Señor por su bondad infinita, por su amor y por su paciencia, por su paz y por el gozo que pone en nuestro corazón. Y por eso le servimos, porque Él ha hecho absolutamente todo. Las obras las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Solamente es aceptar la voluntad de Dios y caminar en su voluntad. Hoy seguimos con nuestra serie en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, en Romanos. El poder del Evangelio, le hemos puesto por título a toda la serie. Hoy en nuestra enseñanza, capítulo 3, el mundo entero bajo el juicio de Dios. El mundo entero bajo el juicio de Dios. Y son unos alegatos contundentes. Incluso los términos que utiliza Pablo en estos cortos versos, bueno, no cortos, son unos cuantos versículos del 9 al 20 del capítulo 3 que ya vamos inmediatamente a leer. Pablo presenta unos términos que están directamente relacionados con el tema judicial, con el tema legal. Así que, qué interesante esto, pero son unos alegatos contundentes. Parece Pablo un poco odioso, un poco, diríamos aquí en Venezuela, repelente. Pero no es la palabra, es la revelación de Dios y es una carta profunda, pero a la vez tan práctica, que llegaremos en un momento, capítulo 10, 11, pasaremos hacia la practicidad de esta carta. Mientras estamos estableciendo bases, fundamentos, un piso para a partir de allí entender cómo Dios quiere que caminemos. Está en esta carta. De nuevo el título, el mundo entero bajo el juicio de Dios. Oremos antes. Padre amado, que esta palabra pesada, pero a la vez contundente, pero a la vez tan esperanzadora, sirva una vez más para estar frente a ella y llamarnos a reflexión, llamarnos a la consideración de caminar los pasos de tu Hijo amado Jesús. Que nosotros hoy vengamos a los pies de Jesús porque Él nos llama diariamente. Que no rechacemos su llamado, que no rechacemos su llamado de atención a nuestra vida, sino que acudamos porque reconocemos nuestra urgente necesidad de un Salvador. Que abandonemos toda nuestra actitud de rebeldía, de rechazo y de autojustificación y que vengamos a Jesús. Eso traerá libertad porque Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Él mismo se ha puesto en la cruz para traer libertad del poder y del dominio del pecado sobre nuestra vida. Padre, queremos experimentar tal libertad que viene de nuestro único Señor, dueño y amado Salvador, Jesucristo de Nazaret, tu amado Hijo. Padre, bendícenos este momento y en este tiempo con esta tu palabra. Que sea un ungüento sobre nuestras heridas. Que sea un bálsamo sobre nuestras heridas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Romanos 3, versículos desde el 9 hasta el 20. Acompáñenme, amados hermanos, en la lectura de la palabra. Un subtítulo, Biblia de las Américas. Todos han pecado. Entonces, ¿qué? Pablo sigue haciendo preguntas. Y sigue Pablo al frente de este compañero, amigo imaginario, judío, hermano, judío, imaginario, con una diatriba, anticipándose al pensamiento de su hermano judío, pero también anticipando respuestas a esas objeciones, preguntas que los judíos tenían en su mente. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Eso es un alegato contundente, definitivo, firme, fuerte, profundo, duro. Sí, así es, como está escrito.
No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, y estaremos viendo las consecuencias de alejarnos de Dios, las consecuencias de permanecer bajo el dominio y el reinado del pecado, consecuencias que dejamos acarrear en nuestra vida si seguimos viviendo bajo pecado. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, mira cómo pasamos de un momento a otro. Y debo decir, el subtítulo de este segmento, verso 19 en adelante, de Biblia de las Américas, es la otra cara de la moneda. Condenación por el pecado, pero ahora justificación por medio de la fe. Ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. El mundo entero, no hay discriminación. No hay un sector, no hay un grupo de personas, no hay naciones, no hay etnias. No hay discriminación. Pablo lo menciona, la palabra todos es todos. Todos, cuando dice no hay ni uno, es que no hay ni uno. El mundo entero bajo pecado. Y Pablo está abordando desde el capítulo 1. Y vamos a cerrar hasta este verso 20, porque lo que veremos después, pero ahora, versículo 21 hasta el 26, es un mensaje maravilloso. Les pido que no se lo pierdan. Nuestra próxima enseñanza, Dios mediante, aborda Pablo la condición de los judíos, de los griegos. Pablo está hablando de esos moralistas, tres grupos de personas que abarcan a la humanidad. Aquellos que piensan que lo están haciendo bien y el otro lo está haciendo mal, no viendo su propio pecado. Aquellos que piensan que lo estaban haciendo perfectamente bien y los demás no, los judíos. Los primeros los moralistas y ahora los gentiles, bueno, que lo estaban haciendo mal. Recordemos que Pablo está enviándole una carta a una iglesia, una comunidad cristiana en Roma, que habían nacido de nuevo, conformada mayoritariamente por grupo gentil y un grupo minoritario de judíos. Y se compara el pasaje como cuando estás en una sala de juicio y hay alegatos. Y hay defensor, hay un fiscal acusador, hay abogados defensor, hay una corte que está allí escuchando los alegatos de parte y parte, y donde se busca por Pablo. Pablo hace de un fiscal general de la República, de la nación, fiscal general del Evangelio. Pablo lo que busca es demostrar la culpabilidad de la raza humana. Todo el mundo está bajo pecado, todos estamos bajo juicio, y curioso es que Pablo se incluye. Nosotros los judíos, Pablo no se está sacando de este grupo, como a veces hacemos nosotros, aquellos esto y tal cosa, pero nosotros no. Nosotros tratamos de salvar nuestro pellejo. Pablo no lo está haciendo, todos somos culpables. Y hay una condición, y la conclusión que Pablo saca es que no hay ni uno inocente. No hay ninguno que pueda estar ausente de culpabilidad. Todos somos culpables ante el tribunal de Dios. Y este mensaje para muchos quizá llegue o caiga, suene ofensivo, pero es el mensaje del Evangelio. Es el mensaje de la cruz. Y ciertamente, el mensaje de Cristo en la cruz para muchos fue un mensaje ofensivo. Muchos pueden proclamarse o autoproclamarse libres de juicio y libres de pecado, pero ninguno podrá zafarse en verdad de este juicio. ¿Por qué? Porque todos somos culpables. Y Pablo también
lo que está buscando con esta diatriba y con estos alegatos y con este escenario en forma de juicio es destruir, socavar las bases de la autoconfianza del hombre. Cuando empezamos a confiar en nosotros mismos, en nuestra justicia, en nuestras obras, en nuestros parámetros, en nuestros alegatos, en nuestras razones, en nuestros procederes. Bueno, Pablo empieza a menoscabar esas bases, a socavarlas, a destruirlas. Y eso lo hace con algo en mente: preparar el camino para el Evangelio. Preparar el camino para el Evangelio de la luz y de la gracia. La única manera que el ser humano pueda recibir el Evangelio de la cruz, que es un Evangelio lleno de gracia, de verdad y de luz, es que quitemos de en medio nuestra autojustificación, que quitemos de en medio nuestra culpabilidad, el pecado, y que abramos el corazón al Evangelio. Y la referencia de la Escritura que dice: todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, uno de los versículos, hace que Pablo se perciba como cruel cuando dice todos son inútiles. Pero eso nada más tiene un solo objetivo, y es mostrar una bondad maravillosa, gran bondad futura que le espera a todo aquel que reconoce su culpabilidad, su carga de pecado y viene arrepentido y humillado ante los pies de Cristo Jesús. No es posible que usted predique o siga predicando el Evangelio sin llamar a abandonar una vida de pecado. No es verdad que usted le diga a la gente: invita a Cristo a tu corazón, mientras en el mismo corazón exista pecado, exista gravedad, caída. No es posible. No existe tal cosa como invita a Cristo a que entre en tu corazón, si no estamos invitando a la gente a sacar el pecado de su corazón. La verdadera invitación entonces es arrepentirnos. Arrepiéntanse y bautícense. Arrepiéntanse. El llamado de Juan el Bautista era que dejaran su vida de pecado a un lado y que creyeran, no simplemente aceptar a Jesús en el corazón. La invitación es a arrepentirse y a creer en Cristo para ser salvos. Hay un peso de pecado. Pablo lo manifiesta allí. Todos estamos muertos. Todos. Romanos 3:23. La paga del pecado es muerte. Todos producto del pecado acumulado de manera terrible en nuestra vida, de manera asombrosa. Qué tan inclinado el corazón del hombre está hacia el pecado. Y eso ha ido acumulando ira para el día de la ira, dicen los primeros capítulos de esta misma carta. Entonces Pablo lo que está es llamándonos a la reflexión y dirigiendo nuestras conciencias a que seamos conscientes, valga la redundancia, de nuestro pecado. Llamando a nuestra conciencia para que despertemos a la gravedad y la acumulación de pecado en nuestra vida. Y Pablo anhela que nosotros podamos sentir el peso en nuestros lomos del pecado, que nos sintamos agobiados, porque cuando Pablo dice de manera tajante, fuerte, como lo dije, suena como un hombre cruel, como un hombre malvado. Cuando Pablo dice que somos inútiles, ahí lo dice. Esa expresión tiene una carga. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. Lo que Pablo tiene en mente es que sintamos el peso en nuestros lomos y en nuestras espaldas del pecado. Y que por ello, sintiéndonos agobiados, cargados, atribulados, podamos venir a Cristo, porque el Evangelio dice que en Él encontraremos el descanso para nuestras cargas. En Él podemos soltar. El apóstol Pedro en su primera carta dice que podemos venir a Él confiadamente, los cansados, atribulados, y que en Él podemos descansar. El mismo Jesús en el Evangelio de Mateo dice que podemos venir a Él, que llevemos su carga, que es ligera, y que podemos descansar a sus pies. Versos 9 y 10 presentan dos declaraciones generales sobre la condición humana. Verso 9, entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera.
Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. No solo, presta atención, es importante que prestes atención a esto, mi hermano. Tú que nos ves o nos escuchas, no es que de vez en cuando, de manera ocasional, cometemos algunos graves errores, porque a nosotros nos encanta matizar las cosas. A nosotros nos encanta colocarle colores pasteles a aquellas cosas con colores tenues, opacos y profundamente oscuros. No coloquemos colores pasteles, no aligeremos las cosas por su nombre. Todos hemos cometido pecado, y no pecado ocasional, no graves errores, graves concupiscencias en nuestra carne, pero en nuestra mente, pero en nuestro corazón, en nuestras omisiones o en nuestros actos, en nuestros pensamientos, en nuestro verbo, en nuestras palabras. Sí hemos cometido. ¿Por qué? Porque somos malos por naturaleza. Nadie es bueno por naturaleza. Por naturaleza hemos nacido con el gen del pecado que está en todo nuestro ADN. Nosotros creemos que somos gente buena, que hace cosas malas. Él no es así. Déjame decirte cómo es el cuento. Nosotros somos gente mala con una naturaleza pecaminosamente caída y mala, cósmicamente caída desde el principio, que de vez en cuando hacemos cosas buenas. Y eso cambia la historia. No somos gente buena que algunas veces hace cosas malas. No, somos gente perversamente mala y caída que de vez en cuando tiene algunos actos de bondad y de piedad. No somos pecadores incidentales de vez en cuando. Y Pablo dice que la condición natural del hombre, sin excepción, es que todos estamos bajo pecado. Y el pecado está aquí personalísimo. Incluso es como si fuese una persona, porque cuando dice que estamos bajo el dominio del pecado, es como si una persona tuviese su bota pisándonos nuestra persona, nuestra mente y nuestro corazón. Es un tirano que somete, que subyuga. Es un dictador que gobierna, que se sienta y que deja inmóvil a aquel que ha apresado. Y eso hace que nosotros entendamos y que, mis hermanos, necesitamos aceptar, reconocer que no somos libres. Porque cuando tú haces lo que quieres hacer, no eres realmente libre. Eres realmente libre cuando te mueves en la voluntad de Dios, que haces lo que Dios anhela en su voluntad que tú hagas. Allí es cuando eres verdaderamente libre. No eres libre cuando haces lo que te place hacer, así tú consideres que sean cosas bondadosas o piadosas. Así que el pecado es como un dictador, como un tirano cruel, ¿verdad? Como un vengador que está sobre la persona, pisándole su voluntad, pisándole su dignidad, y que hace lo que el otro, que termina dictando órdenes y el otro lo hace. O sea, a placer, los demás hacen sus órdenes. Así es como Pablo pinta el pecado en esta carta. Y nosotros los hijos de Dios debemos tener esa percepción en nosotros mismos. ¿Cuál, pastor? La percepción de que necesitamos ese Salvador. Mi hermano, aunque tú te sepas salvo, aunque estés completamente convencido, que tú digas, pastor, yo recibí el testimonio del Espíritu Santo en mi espíritu de que soy salvo. Tú necesitas al Salvador, a Cristo Jesús, diariamente. No te descuides. Todos necesitamos a nuestro Salvador diariamente. Todos necesitamos de la obra habilitadora del Espíritu Santo en nuestra vida. Y hay una percepción errónea. Porque creemos, como lo dije hace unos minutos, segundos, porque creemos que cuando hacemos algo somos libres. No, más bien somos esclavos de nuestros deseos. Esclavos de nuestras peticiones, de algún principio que gobierna mi mente, que gobierna mis actos y mis afectos, y mi parte volitiva, que es mi voluntad, está gobernada por un principio que muy probablemente sea pecaminoso. Necesitamos ser libres. Y si el Hijo, el que verdaderamente libertare, ese
vendrá a ser verdaderamente libre. El que es libre es aquel que Cristo ha liberado de la cadena del pecado. Entonces, de nuevo, Pablo presenta un veredicto final, verso 10. Como está escrito, esto es definitivo, esto es una sentencia firme. No hay amparo que podamos someter acá delante del juez para que lo tome en cuenta. No, esto no remite ningún recurso de amparo. Esta es una sentencia definitiva y así quedó los alegatos finales. No hay justo ni aun uno. En el mundo entero, mi hermano, no hay una sola persona considerada justa y buena según el estándar de Dios. Si tú te consideras bueno, entonces Dios es mentiroso. Y sea todo hombre veraz. Pero la Biblia va en sentido contrario. Sea todo hombre mentiroso. Me asombré, dice el salmista. Me asombré. Todo hombre es mentiroso, no te asombres, salmista. Es que todo hombre es mentiroso desde la caída en el Edén. Génesis 1, Génesis 2. Pero sea Dios veraz. Si hay alguien que dice la verdad y es la verdad, ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay una condición humana. Hay una culpabilidad. No hay persona justa según el estándar de Dios. Según su estándar. Según su medida, no hay ningún ser humano. Si tú te consideras bueno, creo que te estás autoengañando. Y creo que estás haciendo a Dios. Si tú persistes en tus argumentos, porque vendrá un día, ese día, en que nuestros argumentos no valdrán absolutamente nada. Saldrás al mercado y tus alegatos de autoengaño no valdrán absolutamente nada. Pero hoy quizás valen mucho para ti. En ese sentido, estás haciendo a Dios mentiroso. Porque los alegatos o el alegato primordial de Pablo es que todos somos considerados injustos y pecadores según el estándar de Dios. Hay una condición universal del hombre. Y nosotros vivimos comparándonos. Quizás esa autoconfianza que tienes, ese autoengaño que tú mismo al cual tú te estás conduciendo, proviene porque te comparas con aquel hombre perverso, violador, homicida, asesino, ¿verdad? Hombre que comete fraudes. Hombre que es malicioso, mujeres maliciosas, y quizás te estás comparando y dices, pastor, yo no soy tan malo como aquel, pero tienes un residuo de maldad en tu corazón. Tarde o temprano ha salido a la luz el tigre de la maldad, que hay en lo más profundo. Por lo tanto, no hay bueno ni justo, ni uno en toda la faz de la tierra. Y no ha existido, ni existirá. Solo uno, el Hijo de Dios, es justo y es recto completamente. Quiero ponerte una ilustración para poder entender esto. 3 corredores tienen que correr una carrera de 1000 kilómetros. 1000 kilómetros tienen que, una carrera de resistencia muy larga. Las maratón son de 42 kilómetros y algunos metros más, no recuerdo en este momento. Pero esto es una carrera de fondo muy larga, son 1000 kilómetros. 3 corredores. El primero arranca sin experiencia. Se parece mucho a mi testimonio porque en una carrera de 5 kilómetros avancé si acaso el 50%, 2 kilómetros y medio, y fue tal el agotamiento y el cansancio y la fatiga que experimenté. Yo no estaba preparado para este tipo de carrera. 5 kilómetros. Se parece a este primer corredor que apenas recorrió 5 kilómetros de los 1000 kilómetros y cayó en el piso. Se parece a mi caso, tuvieron que recogerme en un carro y llevarme hasta la meta. Y en la meta, como habían visto mi nombre, pues me descalificaron. Habían visto mi número, me descalificaron. Sé que no es un testimonio, pero gloria a Dios, el Señor saca todo eso a la luz y nos ha hecho libres de todo ese autoengaño al cual nosotros nos habíamos expuesto por tantos años. El segundo corredor avanza, pero logra solamente alcanzar 50 kilómetros. Bueno, muchísimo más que el primero que abarcó 5, pero este abarcó 50 kilómetros con algo más de preparación, pero no logra llegar a los 1000 kilómetros. Si acaso 50 kilómetros. El tercer corredor, bueno, mucho más preparado,
mucho más consciente, con algo de experiencia, logra abarcar el 50% de la carrera. Logró abarcar 500 kilómetros y allí se desplomó en un momento. Terminó la carrera. Al final tenemos 3 hombres, los cuales ninguno terminó la carrera. Uno más preparado que el otro, pero pregunto, ¿alguno de los 3 corredores perdió menos o perdió más la carrera que el otro? Es decir, el que solamente corrió 5 kilómetros, ¿perdió más que aquel que corrió 50 o 500? ¿O el que corrió 500 perdió menos que el que corrió 5 o 50? ¿Verdad que no existe tal cosa como el que perdió menos o el que perdió más? No, ¿verdad? Aquellos nadadores que salieron a nadar un trecho de 6.000, 7.200 kilómetros de nado, mar abierto. El primero pudo recorrer 60 kilómetros y se ahogó. El segundo nadó 150 kilómetros y se ahogó. El tercero nadó 600 kilómetros y se ahogó. ¿Existe tal cosa como aquel que se haya ahogado menos o aquel que se haya ahogado más? No, ¿verdad? Entonces, eso nos habla de nuestra verdadera condición espiritual. Unos llegaron más lejos que otros y otros se quedaron más cortos que otros, pero todos en igualdad de condiciones perdieron la carrera. O en igualdad de términos perdieron la carrera. Ninguno de ellos llegó. En igualdad de condiciones meteorológicas, con materiales asistidos, los 3 perdieron el nado y perdieron su carrera. Eso habla de nuestra condición espiritual. No va a importar tu nivel de moralidad, el nivel de conocimiento o la escasez de tu preparación física de cara a algo que vas a emprender. No va a importar cuán religioso seas, o cuál inconverso seas, o cuál moralista seas. Pablo dice que todos estamos bajo el dominio del pecado. No hay diferencia. No importa que tú pertenezcas a los Boy Scouts, no importa que tú pertenezcas a los voluntarios de la Cruz Roja, no importa que tú formes parte del club de los amigos de los niños con cáncer, no importa que tú seas del club de los Rotarios, al fin y al cabo, todos estamos bajo un dominio universal del pecado y tenemos culpabilidad universal. 6 cosas que Pablo menciona como consecuencia del pecado en la raza humana. La primera, verso 11, la primera parte. No hay quien entienda, no hay quien entienda. Mis hermanos, el pecado ha distorsionado nuestro entendimiento, nuestro raciocinio, esa capacidad para razonar. El sentido común incluso hoy es el menos común de todos los sentidos. Cuando uno dice, mi hermano, ¿y por qué usted hizo eso? Está tan claro que eso no está bien. Y la persona te dice, pastor, no me di cuenta. Hermano, pero eso está de sentido común. Ay, pero yo no me di cuenta. Hemos perdido el sentido común, la capacidad de razonar tranquilamente en nuestra casa, en nuestros puestos de trabajo, en la iglesia, llegando un poco temprano, esa capacidad para pensar, la hemos perdido. ¿Por qué? No es un tema de este tiempo posmoderno, no es un tema de la inteligencia artificial, ahora la gente se está volviendo más bruta. No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con el dominio del pecado. El pecado domina cada vez más y es ese hombre fuerte, entronado, es ese dictador que bajo su gobierno está postrado el ser humano y le ha quitado la capacidad de razonar, de entender, se ha distorsionado. El pecado ha distorsionado nuestra capacidad para recibir a Dios, para entender, para percibir la palabra, para recibirla en nuestro espíritu, para razonar realmente, porque hay fe, pero hay razón también. Efesios 4, 17, 18. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor,
que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, no de la ignorancia que hay en el mundo, por la dureza de su corazón, no por la dureza del corazón de los demás, por la ignorancia de ellos, por su entendimiento entenebrecido, por su ignorancia y por la dureza del corazón. Número 2, verso 11, pero la segunda parte. No hay quien busque a Dios. Una segunda consecuencia de estar bajo el dominio del pecado. Segunda, el pecado ha distorsionado nuestra voluntad, nuestros deseos. No deseamos a Dios de manera natural. De hecho, lo rechazamos. Rechazamos lo piadoso de Dios, rechazamos lo bondadoso de Dios, rechazamos la bondad de Dios. Todas aquellas cosas que habla Pablo en Gálatas 5, el fruto del Espíritu, lo rechazamos, rechazamos el dominio propio. Hoy la gente está descontrolada, hoy la gente ha perdido la capacidad para tomar decisiones concienzudamente. Su voluntad ha estado subyugada, dominada por el pecado. Entonces, sí, la segunda causa de estar bajo el dominio del pecado, nuestra voluntad, nuestra parte volitiva y nuestros deseos se han distorsionado completamente. Y ha afectado eso nuestra relación. Pudiéramos decirlo como una tercera causa también. Nuestra relación con Dios se ha distorsionado. Veamos lo que dice Pablo, 1 Corintios 10, 30, 31. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. También, mis hermanos, ha distorsionado la capacidad para tomar nosotros decisiones. Ha distorsionado nuestra capacidad para comportarnos adecuadamente, nuestro accionar, incluso las motivaciones detrás de nuestras acciones. Verso 13 y 14, una cuarta razón. El pecado ha dañado nuestro hablar, la manera en cómo nos estamos dirigiendo a otros. Versos 13 y 14. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura. ¿Qué cosas se están revelando en nuestras conversaciones? ¿Cómo nos estamos dirigiendo a aquellas personas que no nos están haciendo sentir muy adecuadamente o muy cómodamente, que nos disgustan? En algún momento hemos hablado mal de otros. De eso está hablando la palabra. Destilamos descontento sobre otros, destilamos amargura por la manera en cómo los otros nos ven, nos tratan, se dirigen hacia nosotros. Quinta razón, el pecado ha dañado nuestras relaciones interpersonales. Versículos 15 al 17, las relaciones entre las personas. Primeramente, nuestra relación con Dios se ha dañado, una de las consecuencias del pecado, de estar bajo su dominio. Pero otra es que nuestras relaciones interpersonales, hombre a hombre, persona a persona, se han dañado también. Versos 15 al 17. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de la paz no han conocido. Quizás tú puedes decir, pastor, pero por mis manos nunca ha corrido sangre. Pero Jesús dice que el que haga algo en contra de su hermano es un homicida. El que piense algo en contra de su hermano, el que cometa algo en contra de su hermano, es un homicida. Entonces Cristo ha subido un poco su estándar, y no solamente aquel que mate a otro no matarás, sino que cualquiera que comete homicidio será culpable ante la corte. Bueno, aquel que se enoje contra su hermano es un homicida. Aquel que hable en contra de su hermano y levante un falso testimonio, ese es un homicida en contra de su hermano. La paz entre los hombres se ha extraviado y es una consecuencia de vivir bajo el dominio del pecado. Sexta razón, el pecado ha dañado entonces, y ese es el verso 18, nuestra relación con el Altísimo. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante
de sus ojos. ¿Cuál es la condición humana a causa del pecado entonces? Bueno, el incrédulo vive ignorando a Dios y el Hijo de Dios en algún momento también lo ignora. Porque como sus planes, como no estamos en la voluntad de Dios, nuestros planes se están llevando a cabo, pero hay algunas torpezas suelen suceder en el camino porque nuestros planes no son perfectos. Hay algunas anomalías en el diseño de nuestros planes y en las ejecuciones de nuestros planes. Dios no está en el asunto. Eso suele suceder con los hijos de Dios. Mucho cuidado. Ojo con esto. No estoy hablando de aquellos que no tienen a Dios en su mesa de diseño, en su mesa de planificación de vida. Estoy hablando de los hijos de Dios, que de vez en cuando abandonamos al Señor, le dejamos a un lado porque, bueno, esto es privado, esto es personal, esto es entre mi esposa y yo. Y dejamos a un lado al Señor, parece que es un estorbo, parece que esto es asunto de dos, no de tres. Y bueno, actuamos ignorando a Dios como el incrédulo, sin considerar las consecuencias de nuestras acciones. Entonces, ¿a dónde quiere llevarnos Pablo? Verso 19, a la ley y a la justificación, porque la ley sirve para cerrar nuestra boca delante de Dios. Mira lo que dice Pablo. Ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley. Aquellos que están bajo la ley, todo lo que la ley dice es para que se calle su boca, para que toda boca se calle o se cierre, eso es lo que dice allí, y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Entonces, mira lo que dice un ministro inglés, anglicano, Martin Lloyd Jones. Nadie puede llegar a ser cristiano hasta que se calle la boca. Hasta que por favor deje de decir cosas en contra de la voluntad de Dios. No puedes llamarte cristiano. Vivimos manifestando cosas, vivimos proclamando cosas, creyendo nosotros que son piadosas y bondadosas y espirituales y se alejan del diseño y del deseo de Dios. Verso 20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Y quiero anticiparte lo maravilloso de la siguiente enseñanza. Verso 21, solamente dice, pero ahora, incluso te anticipo el título de la siguiente enseñanza, que es una enseñanza que será para vida, para nuestras vidas, la justicia de Dios revelada en Cristo. Y estaremos desde el versículo 21 al 26. Se cambian los papeles, se cambian los argumentos ahora, se cambian, la tortilla se voltea, como decimos en el criollo venezolano. Verso 21, pero ahora, la justicia de Dios revelada en Cristo Jesús. Necesitamos recordar nuestra condición delante del Señor. Como reflexión final, pudiéramos concluir, llamarnos a la reflexión final de que nuestra condición es una condición caída y de que si no reconocemos que aún estamos residualmente bajo el dominio del pecado, bueno, vivimos bajo la incredulidad, no vivimos bajo la verdad de Dios. Y es crucial que nosotros recordemos que nuestro estado previo a Cristo fue para entender mejor su amor. El contraste entre el pecado y la gracia de Dios es para que podamos entender la profundidad del amor de Dios, de su evangelio, de la gracia, de la vida de Cristo entregada sacrificial y voluntariamente en la cruz del Calvario por nosotros. Y Pablo nos exhorta también a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, como agradecimiento por su misericordia. Somos enemigos de Dios si nos mantenemos bajo pecado. La humildad y devoción a Dios son esenciales para vivir una vida que dé frutos en el Evangelio. Y necesitamos reconocer nuestra condición. Eso es crucial. No somos justos, ni siquiera uno. Mis hermanos, quiero cerrar con una oración dedicando nuestra vida al Señor. Padre amado, tu palabra ha sido tan clara. Hay un alegato categórico del apóstol Pablo. No hay siquiera uno bueno y justo en toda la faz de la tierra. Pero me da esperanza que el apóstol Juan, en las visiones apocalípticas del libro de Revelaciones, encontró a uno
digno de desatar el rollo y de desatar el libro, los rollos y el libro. A Cristo Jesús, el sol de justicia, a Él fue encontrado. Se hizo un inventario en todo el mundo y Juan lloraba mucho, Padre, porque no se encontraba. Hasta que dieron con uno. Juan, no sigas llorando. Hemos encontrado las huestes celestiales de verdad y de amor y de piedad. Encontraron a uno digno, al Cordero inmolado, estando a la diestra del anciano de días, sentado en su cetro y en su trono. Me garantiza eso la salvación al final de los tiempos. Padre, gracias por Jesús, nuestro abogado. Gracias por Jesús, nuestro juez justo. Gracias por Pablo, por hacerlo actuar como nuestro fiscal y hacernos entender la verdad del Evangelio, que hay una culpabilidad universal en cada uno y que necesitamos correr despavoridamente a los pies de Cristo para asegurar nuestra salvación y nuestra redención. Padre, te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y suficiente Salvador, Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, reciban un fuerte abrazo de toda la comunidad y nos escucharemos en una próxima oportunidad. Que Dios me los bendiga abundantemente.